El frío no avisó, atacó. El aire quemaba los pulmones como vidrio molido mientras las gemelas corrían sin mirar atrás, resbalando sobre nieve endurecida, con las botas rotas golpeando la tierra congelada. No gritaban, no porque no tuvieran miedo, sino porque el miedo ya había aprendido a quedarse en silencio. El sonido podía delatarlas, el sonido podía matarlas. El túnel apareció de pronto, una abertura negra incrustada en la montaña, como una herida antigua que nunca cerró. Sin detenerse, se lanzaron dentro. El mundo exterior quedó atrás de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. El viento desapareció. Los pasos detrás también, por un segundo. Dentro, el frío era distinto. No agresivo, profundo. Un frío que no perseguía, sino que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de hielo opaco, áspero al tacto, y del techo colgaban fragmentos cristalizados que brillaban débilmente con la linterna temblorosa que una de ellas apretaba con manos moradas. El suelo estaba cubierto de una capa resbaladiza, marcada por huellas viejas que no parecían recientes, ni claras. Respiraban rápido, demasiado rápido. El vapor de sus bocas se mezclaba en el aire espeso del túnel, como si ya no fueran dos, sino una sola criatura intentando sobrevivir. Si alguna vez sentiste que el mundo te empujaba a un lugar del que no hay salida, deja un like ahora. Y si crees que nadie debería huir para seguir vivo, escribe algo en los comentarios. A veces, una sola palabra llega más lejos de lo que imaginas. Se apoyaron contra la pared helada, espalda con espalda, compartiendo el poco calor que les quedaba. La ropa estaba húmeda, rígida por el hielo. El hambre era un dolor antiguo, constante, que ya no pedía comida, solo tregua. Hacía días que no comían de verdad, días que dormían por turnos, días que aprendieron que el cuerpo puede seguir funcionando incluso cuando la mente quiere rendirse. Afuera, un sonido metálico cortó el silencio. Seco, preciso, luego otro y otro más. No eran pasos apresurados, eran pasos seguros, medidos, de alguien que sabía que el tiempo estaba de su lado. Una luz barrió la entrada del túnel, lenta, paciente. Las gemelas se miraron por primera vez desde que entraron. No hablaron, no hizo falta. El mensaje era claro, habían sido encontradas antes y siempre las encontraban. La linterna parpadeó. 1 segundo, 2. La oscuridad avanzó como una marea. Una de ellas apretó la mano de la otra con fuerza, clavando los dedos entumecidos en piel fría. No temblaban solo por el clima. Temblaban porque sabían que el túnel no era un refugio, era una pausa. El silencio se volvió pesado, incómodo, como si algo más respirara allí dentro. Un goteo constante marcaba el tiempo, lento, insistente. Cada gota sonaba demasiado fuerte. Cada respiración parecía delatarlas. El túnel no las protegía, solo las ocultaba, por ahora. Y mientras la luz exterior se detenía en la entrada, como dudando, algo dentro del túnel se desplazó, apenas perceptible, rompiendo el equilibrio del hielo. El peligro no había quedado afuera, solo había cambiado de forma. Antes del túnel, el frío tenía paredes, tenía horarios, tenía reglas que cambiaban según el humor de quien las imponía. El orfanato no aparecía en los folletos oficiales con ese nombre, pero para las gemelas siempre fue eso. Un lugar donde los niños entraban completos y salían rotos, si es que salían. Llegaron allí siendo demasiado pequeñas para entender por qué nadie las buscó. Los papeles decían abandono, una palabra limpia para una realidad sucia. Las separaron de otros niños desde el primer día. Juntas son un problema, dijeron. Pensaban igual, se movían igual. Cuando una lloraba, la otra dejaba de respirar por unos segundos, como si el dolor tuviera que repartirse con precisión. El edificio era viejo, pero no descuidado. Todo funcionaba demasiado bien para ser casualidad. Las cámaras nunca miraban donde debían. Las puertas que no se abrían de día, se abrían de noche.
y los camiones llegaban siempre después de medianoche, sin logos, sin preguntas, sin registros claros. La directora era amable frente a extraños, voz suave, sonrisa correcta. Pero cuando las luces se apagaban, su presencia se volvía otra cosa. No gritaba, no hacía falta. Sabía usar el silencio como castigo. Sabía quitar comida sin dejar rastro. Sabía aislar sin encerrar. Sabía exactamente cuánto podía quebrar a un niño sin que pareciera abuso. Las gemelas no eran pasivas. Nunca lo fueron. Aprendieron a observar sin levantar la cabeza, a contar pasos desde la cama hasta la puerta, a memorizar horarios, a reconocer el sonido exacto de cada llave. Mientras otros niños se apagaban, ellas acumulaban información, fragmentos, detalles, cosas que no encajaban. Sabían que algunos niños desaparecían, no se iban con familias, como decían. Simplemente no volvían a ocupar su cama. Al día siguiente, esa cama ya tenía otro nombre escrito en una ficha limpia. Nadie preguntaba. Preguntar era peligroso. Una noche, escondidas bajo una escalera, escucharon una conversación que no estaba destinada a oídos pequeños. Números, rutas, un túnel marcado en un mapa viejo, extendido sobre un escritorio. Una voz diciendo que ese acceso ya no se usaba, pero seguía siendo útil. No entendieron todo, pero entendieron lo suficiente. Desde ese día, el orfanato dejó de ser solo un lugar cruel. Se volvió una amenaza activa. La injusticia no era un error del sistema. Era el sistema funcionando como debía, sin interferencias. Y ellas estaban en medio, demasiado atentas, demasiado juntas, demasiado difíciles de separar sin ruido. Cuando una cuidadora la sorprendió revisando un armario que no debían abrir, no hubo gritos. Solo una mirada larga, calculadora. Esa noche no cenaron. La siguiente tampoco. El mensaje fue claro. Alguien sabía que ellas sabían. La decisión de huir no fue impulsiva. Fue una conclusión. Quedarse significaba desaparecer en silencio como los otros. Irse significaba frío, hambre, persecución, pero también una posibilidad mínima de seguir existiendo. El túnel del mapa se convirtió en una idea fija, no como salvación, sino como ruptura. Un lugar que no pertenecía al orfanato, un espacio fuera del control directo. La noche de la fuga, mientras corrían montaña arriba con el aliento roto y las manos sangrando por el frío, las gemelas no pensaban en libertad, pensaban en tiempo, en ganar tiempo antes de que el sistema reaccionara. Lo que no sabían era que el sistema ya había reaccionado antes incluso de que cruzaran la reja, porque algunas estructuras no persiguen con prisa, persiguen con certeza, y el túnel, lejos de ser una salida improvisada, era parte de una red mucho más antigua de lo que podían imaginar. El silbato cortó la noche como un cuchillo. No fue fuerte, no fue urgente, fue preciso. Un sonido breve, entrenado, usado solo cuando alguien ya estaba demasiado lejos para escuchar órdenes, pero lo suficientemente cerca como para ser alcanzado. Las gemelas entendieron al mismo tiempo. Ya no era una fuga, era una cacería. La nieve endurecida les devolvía cada paso con un golpe seco que subía por las piernas. El aire helado les desgarraba la garganta y aún así seguían, empujadas por una energía que no venía del cuerpo, sino del miedo acumulado durante años. No miraban atrás. Mirar atrás era aceptar que podían ser alcanzadas. La linterna que llevaban robada del orfanato temblaba en la mano de una de ellas, lanzando sombras deformes entre los árboles. El bosque parecía cerrarse, torcido, como si eligiera bando. Cada rama que las arañaba en la cara era una advertencia, cada resbalón, una posible sentencia. Entonces ocurrió. Una de las gemelas pisó en falso. El suelo cedió bajo la nieve, revelando una roca cubierta de hielo. Cayó con fuerza, rodando unos metros cuesta abajo.
El impacto le arrancó el aire de los pulmones y un grito ahogado escapó antes de que pudiera detenerlo. El sonido rebotó en la montaña. La otra no dudó. Se lanzó tras ella, clavando los dedos en la nieve para frenar la caída. Se lastimó las manos. Sintió cómo la piel se abría, cómo el frío entraba directo en la carne. No importó. La sostuvo. La levantó. Detrás, las luces se multiplicaron. No corrían. Caminaban rápido. Sabían que el cansancio haría el trabajo. Sabían que el frío siempre gana. El túnel apareció de repente, tal como en el mapa, más estrecho de lo que imaginaban, más oscuro, una abertura irregular en la roca, casi invisible si no se sabía exactamente dónde mirar. La entrada estaba parcialmente cubierta por hielo y ramas, como si la montaña misma intentara ocultarla. Dudaron un segundo, solo uno. El tiempo suficiente para entender que entrar significaba perder orientación, perder control, perder la posibilidad de volver. Pero quedarse significaba algo peor. Arrastraron a la gemela herida hacia el interior. El cambio fue inmediato. El viento quedó atrás, cortado de golpe. El silencio se cerró sobre ellas como una tapa pesada. El suelo descendía de forma irregular, obligándolas a avanzar torpemente, apoyándose en las paredes frías para no caer. La linterna parpadeó, 1, 2 veces. Cada fallo era una amenaza. El túnel no era recto, se curvaba, se estrechaba y parecía absorber el sonido, devolviéndolo distorsionado. Cada respiración sonaba demasiado alta. Cada roce de la ropa contra el hielo parecía un aviso. Desde la entrada, una luz se detuvo. Alguien había llegado. No entró de inmediato. Observó, evaluó, como si supiera que el túnel hacía parte del castigo. Las gemelas avanzaron más, aunque las piernas ya no respondían. La herida en la rodilla empezaba a entumecerse, un mal signo. El dolor desaparecía demasiado rápido. El cuerpo estaba entrando en otro estado. Ese fue el verdadero punto de no retorno, no la caída, no el túnel, sino la certeza de que, pasara lo que pasara allí dentro, nadie vendría a rescatarlas. Habían dejado atrás la posibilidad de ser encontradas por error. Ahora solo podían ser encontradas a propósito, y mientras la luz exterior desaparecía lentamente de la entrada, un sonido nuevo surgió desde las profundidades del túnel. No era agua, no era viento, era un roce, un desplazamiento lento, irregular, como si algo más también hubiera decidido avanzar. El túnel no terminaba donde debía. Eso fue lo primero que comprendieron cuando el aire dejó de moverse y el eco de sus propios pasos empezó a sonar ajeno, deformado, como si no les perteneciera. Habían avanzado más de lo que el mapa sugería, demasiado. El espacio se abrió apenas, lo suficiente para no sentirse aplastadas, pero no lo bastante como para llamarlo seguro. Era una cavidad irregular, nacida de la roca y corregida por manos humanas hace mucho tiempo. El frío allí no atacaba con violencia, se infiltraba. Era un frío antiguo, paciente, que se acomodaba en las articulaciones y comenzaba a apagar sensaciones. La ropa húmeda se endurecía contra la piel. Cada respiración entraba pesada, como si el aire tuviera peso. Olía a metal viejo, a agua estancada, a algo que llevaba demasiado tiempo sin ser tocado por la luz. Se dejaron caer junto a la pared. El cuerpo ya no pedía descanso. Lo exigía con urgencia peligrosa. Las piernas temblaban sin control, no por miedo, sino por agotamiento. La gemela herida apretó los dientes cuando intentó doblar la rodilla. No sintió dolor, solo rigidez. Una rigidez profunda, alarmante. El frío había comenzado a ganar territorio. La otra le frotó las manos, intentando devolver algo de calor, aunque sabía que era insuficiente. La piel estaba agrietada, insensible. Cada contacto parecía más simbólico que efectivo. No hablaron. Hablar gastaba energía,
y la energía era un recurso escaso. La linterna fue colocada en el suelo, apuntando hacia el centro de la cavidad. La luz reveló detalles que preferirían no haber visto. El suelo no estaba intacto. Había marcas antiguas, surcos irregulares en el hielo, como si objetos pesados hubieran sido arrastrados una y otra vez. En una esquina, medio atrapado en una capa transparente, asomaba un trozo de tela endurecida. No parecía reciente, tampoco parecía muy antigua, solo abandonada. El silencio no era completo. Tenía ritmo. Un goteo lejano caía a intervalos irregulares, como un reloj defectuoso. A veces, el hielo crujía con un sonido bajo, profundo, que parecía surgir de la montaña misma. Cada crujido hacía que los músculos se tensaran de inmediato. El cuerpo reaccionaba antes que la mente. Compartieron el último sorbo de agua. Estaba tan fría que dolía al pasar por la garganta, como si el cuerpo rechazara incluso aquello que necesitaba. El hambre regresó lenta y cruel, recordándoles que llevaban días sobreviviendo con restos, con nieve, con nada. El estómago ya no protestaba, se había rendido. El cansancio empezó a empujar con fuerza peligrosa. Los párpados pesaban toneladas. Dormir allí sería fácil y mortal. Se turnaron para cerrar los ojos, vigilándose sin palabras. Cada vez que una cabeceaba, la otra la tocaba, apenas, para traerla de vuelta. Fue entonces cuando la linterna iluminó algo distinto. En una sección del muro, el hielo estaba cortado de forma demasiado regular. Líneas rectas, ángulos, marcas que no pertenecían a la montaña. Al acercarse, vieron símbolos tallados en la roca, casi borrados por el tiempo y el frío. Números, señales. No entendieron su significado, pero entendieron el mensaje implícito. Ese lugar no era natural, había sido usado, planeado, recordado. El túnel no era solo un pasaje improvisado, era parte de algo más grande, algo que había funcionado antes y que podía volver a hacerlo. Desde más adentro el sonido regresó. No fue fuerte, no fue inmediato. Fue un roce lento, irregular, como algo desplazándose con cuidado, deteniéndose, avanzando de nuevo. No sonaba a agua, no sonaba a viento, sonaba a presencia. Las gemelas se miraron, sin necesidad de confirmación. El refugio comenzaba a perder su nombre. Ya no era un lugar donde esperar, era un lugar que exigía atención. El túnel no solo las ocultaba del exterior, las estaba conteniendo, y aquello que se movía en la oscuridad parecía saberlo. El sonido se detuvo. Eso fue lo más inquietante. No desapareció como el viento, ni se diluyó como el eco. Simplemente se detuvo, dejando un vacío tenso que hizo que el silencio pesara más que antes. Las gemelas permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración, escuchando con una atención que dolía en los oídos. El cuerpo, entrenado por años de vigilancia involuntaria, entendía algo que la mente aún se resistía a aceptar. Aquello que se movía en el túnel sabía que ellas estaban allí. La linterna volvió a encenderse con un leve temblor. La luz avanzó lentamente por la cavidad, recorriendo paredes, suelo, techo. Fue entonces cuando lo vieron. No era una puerta, no exactamente. Era una estructura integrada a la roca, apenas distinguible del entorno, como si el túnel la hubiera querido ocultar con el tiempo. Un panel metálico, cubierto por capas de hielo y óxido, estaba incrustado en la pared del fondo. No tenía manijas visibles, solo una ranura vertical y, a un lado, los mismos símbolos tallados que habían visto antes, repetidos con más profundidad, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se borraran del todo. Una de las gemelas se acercó con cuidado, ignorando el dolor sordo en las piernas. Al pasar la mano por la superficie, sintió el metal bajo el hielo. No era natural, no pertenecía allí, y sin embargo, llevaba tanto tiempo oculto
que parecía parte del túnel. Al presionar sin querer uno de los símbolos, ocurrió algo que ninguna esperaba. Un sonido seco, mecánico, resonó en la cavidad. El hielo vibró. Pequeños fragmentos cayeron del techo. La ranura vertical emitió un leve chasquido y el panel se desplazó apenas unos centímetros, lo suficiente para revelar una oscuridad distinta detrás. No era la oscuridad del túnel. Era más densa, más cerrada. Las gemelas se miraron. El miedo estaba allí, claro, pero también otra cosa. Una sensación que no habían experimentado en mucho tiempo. Curiosidad, no infantil, no ingenua. Una curiosidad tensa, peligrosa, nacida de la necesidad de entender. Dentro había espacio, no grande, pero organizado. Estanterías metálicas cubiertas de polvo congelado, cajas selladas, un banco de trabajo oxidado y sobre él algo que les heló más que el clima. Carpetas, documentos. No podían leer todo. Las manos temblaban demasiado, pero los encabezados eran claros, nombres, fechas, fotografías pequeñas pegadas con cinta vieja. No eran fotos de adultos, eran niños, algunos muy pequeños, otros no tanto, algunos conocidos. Las gemelas reconocieron rostros del orfanato, niños que habían sido adoptados, niños que simplemente no volvieron a ocupar su cama. El pasado se alineó de golpe con el presente. Las conversaciones escuchadas bajo la escalera, los camiones nocturnos, el mapa con el túnel marcado. Este lugar no era un refugio olvidado, era un punto de tránsito. Un nodo oculto en una red que llevaba décadas funcionando, cambiando de forma, pero no de propósito. La revelación trajo algo peligroso: esperanza. Si existían registros, existía prueba. Si existía prueba, existía la posibilidad de romper el silencio. Pero esa esperanza venía acompañada de un peso inmediato y brutal. Quien había dejado esto aquí no esperaba que fuera encontrado, y mucho menos por dos niñas. Desde el túnel principal, el sonido regresó. Esta vez no era un roce distante, era más definido. Pasos lentos, medidos, como si alguien supiera exactamente hasta dónde avanzar sin hacer ruido. El descubrimiento dejó de ser solo información, se convirtió en condena. Las gemelas entendieron que ya no eran solo fugitivas, eran testigos. Y nadie que haya visto demasiado puede simplemente esconderse y esperar. El túnel, que hasta hacía poco ofrecía una pausa, empezó a cerrarse sobre ellas, no físicamente, sino en posibilidades. Cada opción parecía conducir al mismo punto. El peligro ya no estaba afuera, estaba reaccionando. Y lo que se acercaba no venía a buscar refugio, venía a recuperar lo que nunca debió ser visto. El primer indicio no fue el sonido, fue el cambio en el aire. Algo alteró la quietud del túnel, una presión sutil que erizó la piel incluso bajo capas de ropa húmeda. Las gemelas se quedaron inmóviles, escuchando cómo el silencio se reorganizaba a su alrededor, como si el espacio hubiera tomado una decisión. El goteo se volvió irregular, el crujido del hielo apareció más cerca. No eran ruidos aleatorios, eran respuestas. Desde el pasaje principal llegó una luz, no amplia, no torpe, un haz controlado que se desplazaba con paciencia, evitando las paredes, buscando reflejos. Alguien conocía el lugar, alguien sabía cómo no anunciarse. Las gemelas cerraron el panel metálico con cuidado, conteniendo la respiración cuando el mecanismo respondió con un clic seco. Demasiado fuerte, demasiado claro. La linterna fue apagada de inmediato. La oscuridad las envolvió, total, aplastante. En ese negro absoluto el cuerpo empezó a gritar señales primitivas, moverse, huir, hacer algo. No lo hicieron. Se pegaron a la pared, sintiendo el hielo filtrarse a través de la ropa, mordiéndoles la espalda. El frío dejó de ser un enemigo abstracto y se volvió un aliado incómodo. Entumecía, apagaba temblores, hacía más fácil quedarse quietas. Pero también robaba reacción, robaba fuerza,
La luz avanzó unos metros más, se detuvo, luego retrocedió apenas, como corrigiendo un error. El haz pasó por el lugar donde habían estado sentadas minutos antes. Se detuvo en las marcas del suelo, en la hebilla oxidada, en el trozo de tela atrapado en el hielo. Alguien exhaló. No fue una respiración agitada. Fue una exhalación larga, controlada, de quien confirma una sospecha. Una voz baja resonó en el túnel. No gritó, no llamó. Dijo un nombre que no debía estar allí, un nombre que solo existía en los archivos del orfanato. Las gemelas sintieron el impacto como un golpe físico. El pasado las había alcanzado. La amenaza dejó de ser abstracta. El haz de luz se acercó a la pared donde el panel estaba oculto. Se detuvo justo antes de tocarla. Hubo una pausa larga, densa, como si alguien estuviera recordando algo. Luego, el sonido metálico de un objeto siendo apoyado contra la roca. Un instrumento. No sabían cuál. No querían saberlo. Quedarse quietas ya no era suficiente. La amenaza no estaba buscando al azar. Estaba verificando, confirmando, cerrando opciones. La gemela herida sintió un hormigueo agudo en la pierna. El entumecimiento estaba cediendo, reemplazado por un dolor profundo, pulsante. El cuerpo exigía movimiento, pero moverse significaba ruido. Ruido significaba ser vistas. El sistema que habían intentado dejar atrás estaba allí, en forma humana, paciente, sin prisa. No necesitaba atraparlas rápido. Necesitaba hacerlo bien. Recuperar los documentos, borrar testigos, restaurar el orden. La luz se apagó de repente. El silencio que siguió fue peor. Un segundo después, pasos, ya no cuidadosos, firmes, directos. Avanzaban hacia el fondo de la cavidad, hacia donde el panel estaba oculto. El mensaje era claro. Sabían que algo había sido tocado. Sabían que alguien había estado allí. Las gemelas entendieron algo con una claridad dolorosa. No se trataba solo de sobrevivir esa noche. Habían cruzado un límite invisible. Habían visto demasiado, y el mundo del que huían no toleraba errores. Quedarse era esperar a ser encontradas. Moverse era arriesgarse a hacer ruido. Pero no hacer nada era, ahora, la opción más peligrosa. La amenaza no corría, cerraba el cerco, y el túnel, que antes parecía profundo, empezó a sentirse estrecho, finito, como si se estuviera quedando sin espacio para esconder secretos. El tiempo se había agotado. El dilema no llegó como una idea clara, llegó como una presión interna, lenta, aplastante, que no dejaba espacio para el pánico. Las gemelas se miraron en la oscuridad sin verse, sintiendo la presencia de la otra, como se siente un latido cercano. No podían hablar, no podían moverse, y aún así, tenían que decidir. La amenaza estaba a metros. No necesitaban verla para saberlo. El ritmo de los pasos lo decía todo. No buscaban a tientas. Avanzaban con memoria, con método, con la certeza de que el túnel terminaba en opciones limitadas. La luz no se encendía porque ya no era necesaria. El cazador sabía dónde estaba su presa. El dolor en la pierna herida se volvió insistente, un pulso profundo que exigía atención. Cada latido era una cuenta regresiva. El cuerpo no iba a cooperar mucho más. Permanecer inmóviles significaba esperar a que el frío y el dolor decidieran por ellas. Moverse significaba delatarse. Entonces apareció la verdadera elección. El compartimento oculto seguía allí. Los documentos, las pruebas, nombres, fechas, rostros. Si se iban ahora, si huían por el túnel más profundo que apenas habían visto, podían salvarse. Tal vez. Dejarían atrás la evidencia. El sistema se cerraría sobre sí mismo como siempre. Nadie sabría. Nadie preguntaría. Otros niños ocuparían camas vacías. Si intentaban llevar algo, cualquier cosa, el riesgo se multiplicaba. El ruido, el tiempo, el peso.
Convertirse en testigos visibles significaba aceptar una vida de huida constante, de miedo perpetuo. No habría refugios verdaderos. No habría descanso. La elección no era entre bien y mal, era entre sobrevivir solas o cargar con una verdad que podía destruirlas. La gemela que no estaba herida pensó en los rostros de las carpetas, en los nombres que había leído en segundos robados, en las camas vacías del orfanato, en las voces apagadas. Pensó en lo fácil que sería irse y no mirar atrás. Pensó en el alivio inmediato de seguir respirando. La otra pensó en algo distinto. Pensó en el silbato, en la certeza tranquila de quien se sabe protegido por un sistema entero. Pensó en cómo el miedo cambia de forma, pero no desaparece. Pensó en lo que significaba vivir sabiendo que pudo hacer algo, y no lo hizo. No hubo palabras, solo un gesto mínimo, una presión de dedos, un acuerdo silencioso nacido del cansancio y de algo más duro que la esperanza, la convicción de que algunas verdades, una vez vistas, ya no se pueden abandonar sin perder algo esencial. Tomaron solo lo que podían. No carpetas completas, no todo. Fragmentos, fotografías dobladas, una hoja con rutas marcadas, nombres repetidos, pruebas suficientes para que alguien en algún lugar tuviera que mirar. Cada movimiento fue lento, calculado. El metal crujió apenas cuando abrieron el panel por última vez. El sonido pareció un disparo en la oscuridad. Se quedaron quietas, esperando la reacción. No llegó de inmediato. El túnel profundo estaba allí, estrecho, descendente, cubierto de hielo liso. No sabían a dónde llevaba. Sabían que no volvía atrás. Los pasos regresaron, ahora más rápidos. Ya no ocultaban su presencia. La amenaza había aceptado el riesgo. Iban a cerrar el cerco. Las gemelas se deslizaron hacia la nueva oscuridad, sosteniéndose como podían. El dolor explotó en la pierna herida, arrancando un gemido ahogado que se perdió entre los ecos. No había vuelta atrás. El cuerpo protestaba. La mente se aferraba a la decisión como a una cuerda fina. No se sentían heroínas. Se sentían responsables. La verdad pesa más que el miedo cuando el miedo ya lo ha tomado todo. Y mientras se internaban en un tramo del túnel que no aparecía en ningún mapa, entendieron que la elección no las había salvado. Solo había cambiado el tipo de peligro que las perseguía. El sistema no iba a perdonar testigos, y ellas acababan de convertirse en eso. El túnel descendía sin promesas. Cada paso era una negociación con el cuerpo, una tregua breve entre el dolor y la necesidad de avanzar. El hielo bajo las botas se volvía más liso, más traicionero, y las paredes parecían acercarse, como si la montaña quisiera escuchar mejor. La respiración de las gemelas se acompasó sin que lo notaran, no por calma, sino por agotamiento compartido. Detrás, el sonido volvió a cambiar. Ya no eran pasos medidos, era prisa contenida. El cazador había entendido la decisión. La amenaza no necesitaba gritar, el eco de su avance lo decía todo. El sistema se había puesto en marcha con la precisión de algo que no improvisa. La gemela herida cayó una vez. No fue una caída limpia, fue un desliz que terminó en golpe seco contra la roca. El aire salió de sus pulmones en un hilo sin voz. La otra la levantó como pudo, cargando más peso del que su cuerpo aceptaba. No había reproches, no había tiempo para eso, solo había consecuencia. La oscuridad cambió de textura. El túnel profundo no tenía goteos, no crujía. Era un silencio compacto, absorbente, como si el sonido se quedara atrapado antes de nacer. A lo lejos, una corriente de aire insinuó una bifurcación, o una salida, o algo peor. No podían saberlo. Se detuvieron apenas un segundo para asegurar lo que llevaban escondido bajo la ropa, los fragmentos, las fotos dobladas, los nombres. Nada completo,
nada ordenado, suficiente para incomodar, suficiente para romper el silencio si lograban salir. El peso no era físico, era moral, y no se podía dejar atrás sin pagar otro precio. La luz apareció detrás, rebotando en las paredes, acercándose con una determinación nueva. Ya no buscaban sin hacer ruido. Querían cerrar, recuperar, borrar. La voz volvió a sonar, esta vez sin nombre, sin intento de engaño. Una orden breve, un aviso. La montaña devolvió la frase hecha pedazos. Las gemelas avanzaron hacia la bifurcación. Eligieron sin pensar, guiadas por el aire frío que prometía movimiento. El túnel se estrechó hasta obligarlas a girar el cuerpo de lado. El hielo raspó la piel. El dolor dejó de ser localizado y se volvió total, una presencia constante que no pedía atención porque la tenía toda. Entonces, adelante, algo cedió. No una puerta, no una salida clara, un cambio. El suelo perdió inclinación. El aire se volvió más liviano. No era seguridad, era transición. Detrás, el sonido se detuvo de nuevo. Una pausa larga, demasiado larga. El sistema evaluaba. No todo se resuelve de inmediato cuando hay testigos que se mueven fuera del guión. Las gemelas no celebraron, no se abrazaron, no se prometieron nada. Entendieron que la lucha no había terminado, apenas había cambiado de escenario. El frío seguiría, el hambre también, y el miedo aprendería nuevas formas. Pero la verdad, fragmentada y frágil, seguía con ellas. Al final del túnel no hubo luz salvadora, hubo noche, viento, un terreno distinto, desconocido. El mundo seguía siendo peligroso. Solo que ahora sabía menos de ellas de lo que ellas sabían de él. Se internaron en la oscuridad exterior sin mirar atrás. No por valentía exagerada, por necesidad, porque hay decisiones que, una vez tomadas, no admiten nostalgia. Y mientras la montaña guardaba su secreto a medias, quedó claro que algunas historias no se cierran con finales felices, sino con preguntas abiertas y consecuencias en marcha. Si esta historia te dejó algo en el pecho, no lo sueltes. Escríbelo en los comentarios con una palabra que pese de verdad, justicia, verdad o valentía. A veces, nombrar lo que duele es el primer acto de resistencia. La noche las tragó sin ruido, pero lo que llevaban consigo ya no podía ser enterrado.